Buenos días a cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga. Estamos en domingo, ¿qué? 27 de marzo, ya me terminamos el mes. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Seguimos con la enseñanza de los domingos, es domingo 27. Son como las 11 algo de la mañana. Vamos a grabar y al mismo tiempo a invitar a aquellos que quieran acompañarnos los domingos, es una hora nada más. A los que están aquí en San Antonio y los que nos ven lejos, pues síganos acompañando cada domingo o cada día que usted pueda y tenga tiempo, pues ahí están en YouTube los videos, en Facebook, YouTube, están los videos, hablamos nada más lo que es la palabra de Dios, la Biblia. No es lo que yo creo como yo creo, ni lo que yo pienso como lo pienso, ni lo que yo quiero. Es como la Biblia nos dice. Nuestra fe está fundamentada en que la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios que dejó como regla de vida para todo aquel que quiera seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está la salvación de nuestras almas. Es la promesa que hizo el Padre, que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Es la promesa de Dios para el ser humano, la vida eterna en Cristo Jesús. Y es lo que predicamos la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero nos basamos en el Nuevo Testamento, que es bajo la gracia. El Nuevo Testamento es por fe, la ley Antiguo Testamento era por obras. Haz para que seas salvo, y ahora en el Nuevo Testamento, bajo la gracia es cree y será salvo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta mañana vamos a continuar con la enseñanza de Segunda de Tesalonicenses. Vamos entrando al final. Vamos a entrar en el capítulo, estamos entrando en el capítulo 9, versículo del 1 ¿qué dijimos acá? Déjenme buscarlo porque yo no voy a nortear. Del 1 al 5, bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Lo leemos primero en lo que es Reina Valera, luego después continuamos con la oración y leemos enseguida cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Le voy a pedir a ver si que nos lea primeramente cómo lo presenta la versión antigua Reina Valera, versión antigua, y cómo luego continuamos con la oración. Adelante. Dice la palabra de Dios: Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros, y que seamos librados de los hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe, mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Amén. En el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Permítame hacer una oración para poner su palabra en manos del Espíritu Santo y pedir guianza y sabiduría para poder aprender de una manera más adecuada. En sus rostros seremos nuestros ojos y oremos. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Padre, estamos delante de tu gracia, pidiéndote guianza, pidiéndote sabiduría, pidiéndote, Señor, que obres en este tu siervo y en cada corazón, Señor. Enternece los corazones, prepáralos para que de una manera u otra, Señor, tu palabra sea escuchada, sea anidada, sea entendida y podamos tomar una decisión en nuestras vidas realmente. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestras faltas. Quita de mí movimientos, pensamientos, emociones, sentimientos, Señor, todo aquello que estorbe para que tu palabra fluya. Permite que los oyentes, Padre, se gocen con tu palabra y puedan entender de qué se trata este ministerio de tu palabra. Pedimos que bendigas a cada congregación, a cada pastor, a cada hermano, a cada maestro que predican tu verdad, Señor. Bendice a aquellos alrededor del mundo que hacen lo mismo el domingo, este día que es para convivir, acercarnos a tu gracia y pedir fortaleza y guianza y agradecerte todo lo que nos has dado, todo aquello que has suplido en toda la semana. Gracias, Padre, por todo tus bendiciones. Te pedimos que obres en tu pueblo, en tus hijos,
aquellos que por motivo de salud no pueden estar presentes en tu casa de oración, aquellos que han endurecido sus corazones, Señor, enternécelos de manera que puedan entender que fuera de tu voluntad hay un peligro de muerte y de muerte eterna. Bendice a los oyentes y que pueda ser de bendición tu palabra explicada o predicada por este tu siervo. Bendice a los que estamos aquí, principalmente pido por Betsy, que es la que te has puesto en su corazón, Señor, ayudarme y a mi yerno, Mike, su esposo, no prohibirle o no quitarle que esté constante en tu obra. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, bendícelos, fortifícalos, suple sus necesidades, sana sus enfermedades, tú conoces sus necesidades, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. Bien, lo leímos como nos lo presenta la antigua versión Reina Valera, en el libro de las Américas, lee así, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. El 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. 3, pero fiel es el Señor, quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. 4, y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. 5, y cerramos: que el Señor dirija vuestro corazón hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Entendemos que Reina Valera tiene otras palabras, pero no dice nada diferente. Es lo mismo, precisamente. Y hemos dicho y lo hemos aclarado por qué es esto, porque hay muchas Biblias que no traen ni los versículos completos. Que es lo que cuidamos, que la palabra de Dios no sea alterada y que no sea manipulada de una manera que quite la bendición como es a cada persona. Esta mañana vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, no nos exige, nos amonesta, nos invita, nos hace exhortaciones. Y ya casi para terminar lo que es la epístola, comienza a darnos consejos prácticos para nuestras vidas, cómo debemos, después de haber aprendido, como aprendieron los tesalonicenses, a reforzar esa fe. Él nomás da consejos al último de estos. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 que leímos del capítulo 3. Permítame porque ya se me perdió. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. La palabra de Dios ya fue predicada por Pablo y los que andaban con él en las tesalonicenses, y hizo la labor en cada oyente, casi en todos, no voy a decir que en todos, porque aún así la mayoría de los tesalonicenses maduraron, tomaron la palabra de Dios, la aceptaron y la practicaron. Dice entonces Pablo en este versículo, lo que hace es afirmar: resta, hermanos, lo que queda, vamos adelante con esto, resta. Se acabó, es lo que ya aprendiste, en otras palabras, que oréis. Ahora la oración, Pablo hace un énfasis tremendo, tiene una confianza y una fe en la oración. Pablo dice: no estoy pidiendo otra cosa, dice, por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. No está pidiendo lo material, está pidiendo que la palabra de Dios fluya, que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en cada persona. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:1, ¿qué nos dice? Pongamos atención como Pablo no exige, no es autoritario, pide, suplica, hace exhortaciones. Adelante si lo tienen. Dice la palabra de Dios: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar,
y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Amén. Así vayas creciendo. El hecho es que cuando cada cristiano, perdón, cada persona que acepta a Cristo, muchas veces traemos en nuestra mente que todo va a ir bien, que todos nos van a decir qué bien hiciste, si es todo lo contrario. Hemos encontrado y he visto y he oído, inclusive he pasado por situaciones donde le dicen a uno, ah, ya te hiciste eso, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hermano, y esto, lo otro. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor precisamente? Ahí en Hechos 9:16 hablando de Pablo, porque Pablo fue convertido de Saulo al apóstol Pablo. Pablo el hombre influyente, que es lo que le pedía a Dios a Ananías que fuera y pusiera sus manos sobre sus ojos para que viera otra vez. Había quedado ciego de aquel encuentro con el Señor, ¿no? Ahí en el capítulo, en Hechos 9:16, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Porque yo le mostraré cuánto, cuánto le va a costar, en otras palabras, el servirme. ¿Y qué le pasó a Pablo? Pasó por muchas tribulaciones, apedreado, azotado, correteado, apedreado hasta morir, ¿verdad? Ahí nos deja ver que el cristiano, cuando venimos del mundo, como gentiles que somos, porque Pablo era, no era creyente de nuestro Señor Jesucristo, él era celoso de la ley, él perseguía a los cristianos porque no creían en Jesucristo, pero el Señor tuvo un encuentro con él y lo tumbó del caballo y lo le enseñó. Y Ananías, que era de la iglesia, un siervo de la iglesia, siervo del Señor, no quería ir a ponerle las manos porque con el encuentro con el Señor quedó ciego. Usted puede encontrar la historia precisamente en el capítulo de Hechos 9, del 1 en adelante. Pero la tribulación es constante para que sepamos cuánto nos va a costar servirle al Señor. No es fácil servir al Señor, no, no es fácil. Allí en Hechos 14:22 nos hace una afirmación bien grande y bien clara que debemos tomar mucho en cuenta todos los que seguimos a Cristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Algo muy importante que nos dice, eh, exhorta a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Cada creyente, cada persona. No, no, los apóstoles eran unos, los profetas eran otros. Nosotros somos discípulos de Cristo. Y nos cuesta cuando venimos del mundo, que si nos cuesta, claro que cuesta, no es fácil, no cualquiera resiste. Por eso es digno de admirar a un creyente verdadero, dijo una hermana, un creyente de 5 estrellas, que se entrega por completo al Señor, que se entrega completo a la obra, ¿verdad? Más Pablo exhorta todavía para que vayas creciendo, pero acuérdate que así como me pasó a mí con el Señor, así te va a pasar a ti también, allá en Hechos, para que sepas lo que es amar a Dios, para que aprendamos a amar lo que Cristo hizo por nosotros, para que aprendamos a entender que el mismo Hijo de Dios vino a sufrir por nosotros y nosotros con cualquier vientecito estamos espantados. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué no? Si el Hijo de Dios padeció por ti y por mí, es necesario que entendamos que por muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Pero Pablo sigue aconsejando ahí a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 5:22, ¿qué es lo que nos dice? Sigue dándoles consejos a los tesalonicenses, cortito pero bien claro. Dice la palabra de Dios, apartados de toda especie de mal. Versículo 17, apartados de toda especie de mal. ¿Qué dice el 17? Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Orar, cortitas las palabras, orar sin cesar. La exhortación a orar es continua porque Pablo tiene una confianza y tiene una confirmación y una seguridad que el comunicar con el Padre es algo maravilloso. La oración es el arma más poderosa del cristiano porque con ella
obtenemos la victoria en todo. En todo. Ahí en Romanos 8:28 nos dice algo muy importante acerca de esa fe que debemos tener para estar constantemente en comunión con el Padre. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. ¿Quiénes son el propósito? Son llamados toda la humanidad. ¿Según quién? Según Juan 3:16. ¿Por qué? Dice, porque de tal manera, ese tal manera lo engrandece en un tamaño inalcanzable. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente que está en el globo terráqueo o en este planeta, como le quiera llamar. Toda la gente es llamada. Por eso hay un versículo que dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Son muchos los llamados, todo el mundo es llamado, pero pocos son los que aceptan el llamamiento o aceptamos el llamamiento del Señor. Por eso dice de ahí, los tesalonicenses tomaron una fe en el Señor. Repito, no todos, había unos que otros que estaban todavía inmaduros. Por ende, cuando llegaba algún predicador predicando otra cosa, eran engañados. Bueno, es menester que entendamos que debemos estar al tanto de qué dice la Biblia, no qué dice el predicador. Ay, qué bonito habla, ay, qué bonito canta, ay, qué bonito toca, ay, qué guapo está. No, nada de eso cuenta. Es la palabra de Dios la que nos está diciendo, ¿verdad? Nos dice, apartado de toda especie de mal, ¿verdad? Nos vimos en 5:22. En 1 Tesalonicenses 1:8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. Venía Pablo con los demás que andaban con él evangelizando, traía su grupo. ¿Y qué se toparon allí con los tesalonicenses? Que ellos mismos, la iglesia, salía a predicar ¿a dónde? ¿En Acaya y a dónde más? Macedonia. En Acaya y Macedonia. Dice, dice Pablo, y no teníamos nosotros necesidad de hablar nada porque ustedes ya habían dicho todo, ya habían hecho la labor de ir a evangelizar a los demás. Porque esa fe que tenían los tesalonicenses era tremenda. Dice, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, ¿verdad? ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 1:4? Dice la palabra de Dios, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sabiendo, hermanos amados de Dios, lo que tú dijiste. Nosotros como, perdón, un poco más de la garganta, ¿verdad? Nosotros como personas humanas conscientes tenemos inteligencia para tomar decisiones de sí o no. Todos tenemos el derecho a tomar una decisión, sea cual sea. Por eso Dios puso en cada persona el libre albedrío. Nosotros vemos entonces que los tesalonicenses aceptaron la palabra de Dios. E iban, ¿cómo dice el primera de Tesalonicenses 1:4? Dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sabiendo, hermanos, eran hermanos, sabiendo, ya saben, hermanos, porque se les ha predicado, pero ya lo aceptaron y lo han hecho, lo han practicado, lo siguen practicando. Son amados de Dios, que ya conocen su elección, saben lo que decidió. ¿Quién? Dios sabe lo que decidieron en su corazón, ¿verdad? ¿Qué dicen ahí el versículo 2, mija, de ahí del 2 Tesalonicenses? Dice la palabra de Dios, y seamos librados de los hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Quiero pedirles con todo respeto que pongamos atención a ese versículo y lo que nos dice, porque no es de todos la fe. ¿En la iglesia hay de eso? Sí, sí hay, sí hay. Hay algunos que no andan por fe. Y no quiero que se piense que yo critico a todos los pastores. No, no todos. No soy yo quien para juzgar a nadie. Pero de que hay iglesias
que son cueva de ladrones, sí los hay. Que hay siervos que no están sinceramente en las cosas del Señor, sí los hay. Bienaventurados, bienaventurados los que le creyeron a Dios y aceptaron su llamamiento para predicar el Evangelio. Porque dice la palabra de Dios que el que trabaja el Evangelio, que viva del Evangelio, ¿verdad? No podemos quitarle al que trabaja en el Evangelio, el que vive completamente entregado a la labor del Evangelio. Pero hay quienes se equivocan y se van por otro lado de la palabra de Dios, tratando de lucrar lo más que se pueda con la iglesia. Y ese no es el punto. El punto es que cada persona que está en un templo, congregada como iglesia, debe tener un conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Y saber que la palabra de Dios no se vende, que la palabra de Dios es gratis, que por gracia se nos da, por gracia se da. Ahora, el deber de cada cristiano es velar para que la obra del Señor vaya adelante. No exigiendo, es que tienen. Bueno, si tienen la convicción en tu corazón de que eres hijo de Dios, tienes amor por la obra y tú cooperas para que la obra siga caminando. Hay muchos comentarios feos en contra de los pastores. Y no lo puedo negar porque sí hay muchos pastores. No estoy diciendo un nombre en particular, pero sí los hay, que lucran con la palabra de Dios. Por eso es necesario que entendamos que Dios no nos está diciendo tienes que pagar la entrada al reino celestial con lo material. ¿Sabes cómo podemos llegar al reino celestial? Arrepintiendo de nuestros pecados, creyéndole a Dios que envió a su Hijo para que creyéramos en Él, para que fuéramos salvos. Pero es necesario que haya un arrepentimiento genuino en tu corazón. Si no, pues no hay nada. Pero el punto aquí es que vemos que Pablo, perdón, en ninguna manera amenaza a nadie. Es que te vas a ir al infierno porque no vienes a la iglesia, al templo. Es que te vas a ir al infierno porque no diezmas. Estás siendo un muy buen cristiano, ya empezaste a diezmar. Estás tratando de ser, no es eso. El buen cristiano sigue a Cristo y lo que Dios le propone por medio de Cristo Jesús. No es a fuerzas, es voluntario. Es por eso que debemos que no es de todo la fe. ¿Qué dice Romanos 15:31? Romanos 15:31 dice la palabra de Dios, que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Acepta. Aceptada. Versículo 30, ahí mismo. Ruego, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Amén. La oración es muy importante. El servicio del siervo de Dios o del Hijo de Dios es importante también. Pero recordemos que no de todos es la fe y que vamos a encontrar resistencia, burlas, a veces hasta insultos. Pero, ¿qué es esto a cambio de la salvación? A cambio del privilegio de servirle al Señor. No es nada. Vemos entonces que decía que se han librado de los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Aquellos que no creen. Aquellos que han oído, han entendido y ven que es bueno, pero no lo aceptan. ¿Por qué no lo aceptan? Porque se rebelan en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido. Porque el Dios de este siglo, según el entendimiento, según ¿qué? Corintios, 2 Corintios 4:4, ¿ya? El Dios de este siglo nubló, oscureció el entendimiento de ellos. Y aunque oigan la palabra de Dios, perdón, no les florece en su corazón la palabra de Dios. Porque no quieren. Porque el mundo es mejor que seguir a Dios. En este mundo, de aquí de este mundo, nada nos vamos a llevar. Es necesario que entendamos que debemos seguir practicando lo que es la palabra de Dios y que no es fácil predicar, enseñar o hablar de las cosas de Dios.
porque hay muchos que han oído, inclusive han estado en templos, pero nunca han cambiado su manera de vivir o de ver las cosas, porque son rebeldes, porque es rebeldía en su corazón. Es que nadie me tiene que decir a mí cómo debo vivir, menos ese pastor. Pero no, no es el pastor, es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Qué nos dice el versículo 3? Dice la palabra de Dios, mas fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, más fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. ¿Quién es fiel? El Señor. Él nunca falla. Yo le fallaré al Señor, pero Él no falla. Nosotros somos falibles, Él es infalible. Así de fácil. Juan 17:15, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. 1 Corintios 1:9. Dice la palabra de Dios, fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. A la participación de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios envió a su Hijo para que Él fuera el que intercede entre el ser humano y Él. Él es la comunicación con el Padre. Por eso ahí repito, porque ese versículo ese, yo podría decir que es el corazón de la Biblia. Juan 14:6, que dice, porque yo soy el camino, ¿sí, verdad? La verdad es la vida. ¿Qué es? El camino, la verdad y la vida. Y agrega, nadie viene al Padre, sino por mí. Si somos partícipes de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, de nuestro Padre Celestial, ¿qué nos puede preocupar? ¿Qué nos puede preocupar? Fiel es Dios y se ha prometido, como leímos en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien, ¿verdad? Lo leímos y es una realidad. Pero ¿cómo puede suceder eso cuando realmente tenemos una disposición? Porque no se trata de por insistencia, tienes que creer o por amenaza. Fiel es Dios, sí, pero tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu único Salvador y hacer la obra para el Señor, no para yo ser famoso, no para que me vean a mí. Es que yo soy el príncipe de los predicadores. Por favor, el único príncipe, el único rey. Sabemos quiénes son. Tenemos que dejar ese orgullo en un lado y aceptar que somos carne y sangre y que un día vamos a partir de este mundo. La enseñanza de la palabra de Dios nos enseña que no nos obliga a nada. Tienes que, no, le dijo a Israel, yo te pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú escoges. Tú escoges. Y ese versículo está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Le habló a su pueblo Dios. Y le dijo, y es lo mismo para nosotros. Nosotros escogemos para dónde, para arriba o para abajo, según Proverbios 11:31. El camino de la vida es hacia arriba el avisado. ¿No? El 15:24. El 15:24. Sí. ¿Qué dice? Proverbios 15:24 dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del infierno abajo. Para apartarse del infierno abajo. Bien, todos estos consejos, sugerencias y ruegos de Pablo son con un fin. Vemos que Pablo no es autoritario, porque no es un dictador. Como un siervo de Dios, lo hace todo mansamente, con mansedumbre. ¿Era perfecto Pablo? No, no era perfecto Pablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay hombre bueno que no peque. Pero una cosa es pecar por omisión o por lo que ustedes quieran, pero no vivir en el pecado constantemente, pensando qué voy a hacer el sábado, qué voy a hacer el domingo, mi día sábado del trabajo, los 5 días que descanso. Ah, sí, ¿será? ¿Verdad? Entonces vemos en 1 Corintios 1:9 que nos leyó Betsy y el versículo 3 tienen que ver mucho, ¿verdad? ¿Qué dijo el versículo 3? Más fiel es el Señor.
¿verdad? Más fiel es el Señor. Luego vimos que dice, fiel es Dios, por el cual soy llamados. ¿A la qué? A la participación de su Hijo Jesucristo. ¿Ah? ¿Quieres participar de Jesucristo? Es decisión de cada quien. A Pablo no le fue difícil predicarle a los tesalonicenses porque es una iglesia que estaba ansiosa, deseosa de conocer quién era Jesucristo, quién era Dios. A nosotros nos hablan de Dios, no, pues dicen, pues dice esto, el otro, dice no, es la Biblia, pero hazlo con fe y fíjate lo que dice. Si no te convence, pues bueno. En 1 Tesalonicenses 5:24, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿A qué fue llamado el ser humano? A ser hecho a imagen de su Hijo. ¿Pero qué hay que hacer? Creerle al Padre, porque Él es fiel. Y creer que el Hijo es el mismo Dios, según Juan 1:1. ¿Verdad? Ya lo hemos leído, ya lo han oído, que dice que, ¿cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, cada palabra que dice la palabra de Dios es una verdad absoluta, aunque diga el mundo que no hay verdades absolutas, aunque digan mucho que la Biblia se contradice, porque no les conviene entender lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos confirmar lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 5, ya lo leí 5:24, ¿verdad? Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Formar a Cristo en nosotros. Ahí en Filipenses 2:1-6 me parece. Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, gracias, hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Dios y nuestro Señor Jesucristo con cada creyente? Nos está moldeando a la imagen de su Hijo. Pero cuando nos pasa por esa transformación, no nos gusta, nos duele. ¿Por qué? Porque nos quita cosas que nos estorban para servirle. Porque nos quita cosas que no son agradables a su vista que un hijo tenga o no tenga. Fiel es Dios para terminar la obra que comenzó en nosotros, la terminará. ¿Cuál es la obra? Transformar a cada creyente. ¿A quién? A la imagen de su Hijo. Lo he dicho y lo repito, la imagen del Padre no se borró, se dañó. ¿En qué? En lo moral y en lo espiritual. ¿En qué trabajamos ahora? ¿En qué trabaja el Señor? Precisamente en lo moral y lo espiritual. Entendemos la palabra moral, ¿verdad? Y vemos que la moral en este mundo anda por ¿dónde? Por los suelos. Y lo espiritual, igualmente. No me importa, es mi cuerpo, yo vivo como yo quiera, yo hago lo que yo quiera, ¿verdad? Pero fiel es Él que os ha llamado, el cual también lo hará, ¿verdad? Tesalonicenses 5:24, el versículo 23, ¿qué dice, amiga? Lo puse aquí, ¿23 de qué? de 1 Tesalonicenses 5:24, el 23, antes del 24. Dice la palabra de Dios, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Para que sea guardado don. ¿Para qué? Para la venida del Señor. ¿Verdad? Él es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Deuteronomio 7, del 9 al 11, son 3 versículos. Deuteronomio 7, 9 al 11. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos,
hasta las 1000 generaciones, Amén. y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará al que le odia, en su cara le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Digo, es una lectura bien hermosa, bien clara, bien precisa y bien exacta. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Si tienen su Biblia, apúntenlo. Deuteronomio 7, del 9 al 11. ¿Qué es lo que nos dice? ¿De quién está hablando ahí? Dios mismo. El Padre. El Padre. Es que está en el Antiguo Testamento toda la Biblia, toda la palabra de Dios, toda. Dice, según el Timoteo 3:16, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para enseñar en justicia, para que el hombre, el varón de Dios, sea perfecto en toda buena obra. 3:16, según el Timoteo 3:16 y 17. Hay un propósito de Dios para cada persona, pero si no hay esa disposición, un entendimiento y un arrepentimiento genuino, es mentira. Debe usted analizarse usted mismo, como dice la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en Cristo. No me toca juzgar a nadie. No estoy diciendo que no son salvos, diciendo que debemos estar seguros de lo que estamos haciendo. ¿Hay tentaciones? Muchas. ¿Tropezamos? Sí, tropezamos y caemos. Hay un versículo que dice, si el cristiano 7 veces cae, 7 veces se levanta. ¿Verdad? Está en la Biblia. Pero vamos a dejarlo por referencia nada más. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, sabe el Señor librar de tentaciones a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. En el día del juicio. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los santos? Píos es santos. A los santos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. A veces pensamos, es que yo hago buenas obras, es que yo ayudo a la gente pobre, es que yo me esfuerzo por hacer buenas obras, es que pues no es por obras. Ahí sabemos. Y ves, si sabe dónde dice eso. ¿Dónde dice? A ver. Efesios 2, 8 y 9. A ver, ¿qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Ya lo hemos repetido, nos lo sabemos hasta de memoria, pero repítelo, por favor. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe delante de él. Gracias. No por obras. La obra ya está hecha. Se necesita entender que ya se necesita un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Sabe el Señor librar de las tentaciones a los santos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Claro que sí. Salmo 34, 17 al 19. Salmos 34, 17 al 19. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, clamaron los justos, y Jehová oyó, y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Mas de todos ellos, muchos son los males de quién? Del justo, de los santos, de los creyentes, de los que siguen a Dios, de los que siguen al Señor. En ningún lado dice no vas a sufrir por seguirme. Por eso el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde dice eso? A ver, ¿sí? Lucas 9:23. Lucas 9:23. Está en la Biblia. ¿Quién lo dijo? El Señor. Mire lo que dice. Dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame.
Y en Romanos hay un versículo que dice que no es nada comparadas estas tribulaciones con la gloria venidera. Es Romanos, ¿qué? No recuerdo, está en el 8, no. Déjame hacer memoria que me lo busque recién en la Biblia. Romanos 8:18 dice la palabra de Dios, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Ha de ser, no es nada comparado con la gloria venidera. Cuando venga el Señor, que será manifestada a cada creyente. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que dice, gozaos en el Señor, gozaos en vuestras tribulaciones, gozaos. ¿Por qué? Porque es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no es nada comparado lo que podamos batallar en este mundo con la gloria venidera. ¿Qué nos dice el versículo 4? Dice la palabra de Dios, y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Que hacéis y haréis. Tenemos confianza. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque sabemos que ustedes obedecen a la palabra de Dios. Ustedes siguen lo que la palabra de Dios les dicta. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 2, versículo 3? Perdón. Dice la palabra de Dios, y esto mismo os escribí, porque cuando llegare no tenga tristeza sobre ti, tristeza de los que me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. El versículo 4 que dice, Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, mas para que supierais cuánto más amor tengo para con vosotros. amén. Y volvemos al mismo tema. El siervo del Señor debe tener ese amor de Dios en sí y amarse Él y amar a los demás. Porque si no aprendemos a amar a Dios, ¿cómo nos vamos a amar solos? ¿Y cómo vamos a amar a los demás? ¿Ha oído usted la frase que se dice no se quiere ni a sí mismo? Bien. Que no nos dice la palabra de Dios como siervos. Ámalos a los que son débiles en la fe, para que no contiendas con ellos, sino para que les enseñes el camino, no para que te gloríes arriba de ellos, sino para que les enseñes. ¿Qué dice el Gálatas 5:10? Dice la palabra de Dios, yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas Él que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que sea. Quien quiera, aquel que viene y les predica mentiras, aquellos que vienen les inquieta. Se le olvida que la palabra de Dios nos advierte acerca de esto. Cualquiera cosa que hablemos, ¿qué dice ahí en Mateo 12:37? Dice la palabra de Dios, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto? Que debemos tener cuidado de aquellos que nos vienen hablando cosas que no son verdaderas, pero ellos recibirán su pago. ¿Qué dice Santiago 3, 2? No, pero es muy largo. 2 al 12 es una enseñanza acerca de la lengua, el hablar, ¿verdad? No vamos a entrar mucho, leanlo ahí en Santiago 2, Santiago 3, versículo 2 al 12. Son 10 versículos. ¿Los quieres leer? Si lo tienes. Santiago 3, 2 al 12 dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un timón muy pequeño por donde quiere él, por donde quiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende.
La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque todo, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doman y es domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ah, aquellos que se jactan a veces de que hablan muy bonito, de que tienen mucha labia o modo de hablar. Y ciertamente hay personas que casi te duermen con su hablar. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Esto que dice aquí en Gálatas 5:10, yo confío en vosotros, en el Señor, que en ninguna otra cosa sintáis. Hasta los que os inquietan, llevará el juicio quien quiera que sea. ¿A qué se refiere? Aquellos que ven hablando cosas que no son verdaderas, sean predicadores, sean hermanos contra hermanos, cualquier cosa se pedirá cuenta. Aún de lo que hablamos, ¿por qué? Porque dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué hablamos? Debemos tener cuidado que hablamos, porque si somos hijos de Dios, no podemos andar hablando, aventando sapos, víboras y toda especie de alimaña por la boca, por no decir otras cosas, ¿verdad? Una disculpa, no trato de ofender a nadie, es nada más lo que dice la Biblia. Cualquiera que enseñe otra cosa que no venga en la Biblia, dijo Pablo ahí en Gálatas, sea anatema. No es que hay otro evangelio, distorsiona el versículo para sacar ventaja de los demás. Critico a mis hermanos, critico al pastor. Déjame hacerle una aclaración. Un pastor que predica la palabra de Dios no predica de sí mismo, predica de aquel que vino y subió a la cruz para salvación de nuestras almas. Es aquel a que le debemos dar honra y gloria. Una vez platicando con una persona de otra religión, otras creencias se respetan, y estaba platicando y dice, sí, pero ¿sabes qué? Ustedes nos juzgan que tenemos un papa, pero ustedes, para todas las iglesias en Roma, pero ustedes tienen un papa en cada iglesia. Suele, ¿cierto? Suele ser cierto, no digo que todos, y no estoy insultando a nadie, simplemente estoy diciendo, cuidado, con las cosas de Dios no se juega. Debemos tener cuidado lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que hablamos de los demás, cómo nos dirigimos. Si somos cristianos, hablemos y seamos cristianos verdaderos, claros, nítidos, sinceros, no nada más aparente. Aparentar que soy piadoso, aparentar que yo sé mucho, aparentar, eso de las apariencias es hipocresía. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser sinceros. Ahorita que dije sincero se me viene a la mente. ¿Sabe usted que la miel, para que sea pura, se le tiene que quitar la cera? Tiene que ser sincera, ¿verdad? Para que sea limpia. Así el cristiano tiene que ser sincero con Dios y consigo mismo. Ahí en Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Es algo muy importante, si hemos hecho eso, tomarlo muy en cuenta. No nomás el pastor tiene el derecho a hacer eso. Todos cristianos. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Presentar vuestro cuerpo limpio, puro, santo, porque es el deber de cada cristiano entregarnos al Señor. No es vivir santurronamente, es vivir justamente, limpiamente, sinceramente. Hay la semana pasada, antepasada, la predicación pasada, dije algo y es muy cierto. Lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés, ¿qué es cortés? Lo amable, lo educado, lo enseñado. Ahorita, perdón, la muela anda por los suelos. ¿Quién no cree que hablando cosas que no debería se ven muy bien o parecen más elocuentes o más avanzados? Es algo que debería pensarse, ¿verdad? Es el versículo 5 de Tesalonicenses 3, 5. Dice la palabra de Dios, y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Y el Señor enderece vuestros corazones. ¿En qué? En el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. ¿Por qué la paciencia de Cristo? Porque el Señor tiene una paciencia, porque tiene un amor tan grande para todo ser humano que a Él no es correspondido. ¿Qué dijo Dios ahí en Crónicas 29:18? Primera de Crónicas 29:18. Dice la palabra de Dios, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Me encamina su corazón. Sí, hablaba de Israel, ¿verdad? Pero en este tiempo ¿a quién nos habla? A la iglesia de Cristo. Ahí en José 1:8, ¿qué nos dice? Este libro de la ley, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. A cristiano. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y luego este libro de la ley no sea parte de tu boca, porque meditarás, lo leerás, sabrás qué dice, lo mantendrás y sabrás los mandamientos. Claro que no dice eso, pero eso se refiere para que lo hagas, no nomás para que lo sepas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. A ti y a quién, tus hijos. Romanos 5:5. Es una esperanza tan grandiosa y maravillosa el conocer las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta si realmente somos cristianos? Veamos. Romanos 5:5 dice la palabra de Dios, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramando en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Amén. Que nos es dado el Espíritu Santo y el amor de Dios está derramado en los corazones de cada creyente. Ahí en Filipenses 1:20 y cerramos. Dice la palabra de Dios, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. O por vida, o sea que vivamos o que moramos. Del Señor somos y somos del Señor. Tenemos que estar constantemente conscientes de que debemos vivir una vida apartada del mundo. No que no estamos en este mundo, que dijo ahí en Juan el Señor al Padre, en el 17, no me acuerdo qué hora era, 17 algo, ¿verdad? Que le dice, guárdalos, no son de este mundo, pero están en este mundo, ¿verdad? Es algo que debemos tener muy conscientemente de que Dios está todo el tiempo atento a nuestro Señor Jesucristo, de cada uno de nosotros. Y nos ha dado la fuerza en su Espíritu Santo y armas suficientes para resistir los ataques del enemigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nos ama de tal manera a Dios, pero ¿qué respuesta damos a ese amor de Dios? ¿Cómo
le agradecemos a Dios poniendo pretextos para no ir a la iglesia, acusando a los demás de las cosas malas que se hacen propias, sino es que la hermana me miró mal, es que no hacen como yo quiero, es que un pastor, no, ningún pastor que se jacte ser siervo de Dios, del Señor Jesucristo, no va a obedecer a ningún ser humano, porque no estamos agradando a los seres humanos, estamos sirviéndole al Señor. Y si no le gusta la predicación, pues lo siento, ¿verdad? Pido una disculpa, pero ante todo, con todo respeto, si no respondemos como Dios nos pide, tendremos consecuencias. Recordemos siempre que vamos a terminar como cristianos en el juicio, en el tribunal de Cristo, para recibir recompensas, no que no seamos salvos. Si somos salvos, sí. Por eso hay un versículo que dice, si apenas sí serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Estoy obedeciendo o estoy buscando excusas para acusar a los demás de mi error, de mi fallo? Es que todos tienen la culpa, nomás yo no. No, todos somos culpables. Y cada uno va a responder de sus propios actos, de lo que hable, de lo que diga, de lo que haga. ¿Verdad? Porque es menester. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No erréis, tal, ¿sí? Y lo repito ese para que entendamos algo muy importante, que Dios no puede ser engañado, que Dios sabe hasta el último intento del pensamiento. Adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el ser humano sembrare, que ahí lo he dicho, la Biblia cuando dice hombre se refiere a toda la humanidad, para que no digan, porque son muy astutos, son muy sagaces. Ah, nomás los hombres. No, hace una referencia al ser humano poniendo al hombre primero, porque el hombre es responsable de su familia, de sus hijos y su esposa. Y la esposa debe de apoyar a su esposo. Si algo estamos fallando, si algo no entendemos, hay templos, hay siervos del Señor para preguntar. Es que no te va a contestar como te contesta un psicólogo, te va a contestar con la palabra de Dios. Cualquier duda, cualquier pensamiento es contestable con la palabra de Dios. ¿Quieres? Es tu decisión, como cristiano o como no cristiano. El único camino al reino celestial es Cristo, y no es por obras, es por fe andamos. Es decisión personal. El cristiano, si es cristiano, ya sabe que es por fe. Y si no sabe que es por fe, pues necesita aplicarse más. Porque cada predicación es para que analicemos nuestros puntos débiles donde estamos fallando. No es una crítica, es una sugerencia. Es algo que propone la palabra de Dios. Por eso Dios mismo le dijo a Israel, y lo repito, le puso dos caminos. El camino de la vida es el camino de la muerte, pero la decisión la tomas tú. Dios no forza a nadie. Por eso nos dio tamaño cerebro, aunque lo dudo. Todos tenemos un cerebro maravilloso, creado por Dios para que sepamos manejarlo. No esos robots, no es como el teléfono que le picamos, no es como el televisor que lo controlamos. Dios no hizo robot. Cada uno tome sus decisiones y cada uno reciba su recompensa según lo que haya hecho. ¿El juicio? No, yo no estoy bueno, es advertencia. Cuidado, el Señor ya viene. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes. Padre, que no sea incómodo, sino como un consejo, una sugerencia de que tomemos en cuenta tu palabra. No nomás vivir por vivir, porque eso nomás lo hacen los animalitos. Viven, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tú nos has puesto en nosotros, Padre, el entendimiento, el saber, el conocer, el entender y el hacer, el decidir, el sí o el no, depende de cada uno. Bendice tu palabra, bendice a los que con gusto la oyen
aquellos que deseando estar en tu casa de oración, por algún motivo, alguna necesidad, no pueden estar, pues Padre, bendícelos y suple sus necesidades. Ora en tus casas de oración, Señor. Ora con tus siervos, aquellos que predican la verdad, aquellos que se esmeran por predicar tu palabra verdadera. Ponemos todo en tus santas manos, dándote gracias en todo y pidiendo perdón por nuestras faltas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor le bendiga.